Star Wars es una de esas franquicias que se ha extendido en todo medio de entretenimiento posible, series, cómics e incluso el teatro. Pero si consideramos cuál podría ser el segundo hogar de esta épica espacial, al menos yo diría que son los videojuegos. Todos sabemos el impacto que ha tenido la Guerra de las Galaxias en este medio, Knights of the Old Republic como el máximo exponente. Pero el día de hoy quiero recordar con ustedes uno de los proyectos más prometedores de Star Wars que desapareció junto a muchos otros cuando Disney dijo Execute Order 66. Bienvenido a The Geek World, acompáñame en el video de hoy. Star Wars 1313, por favor absténganse de cualquier chiste relacionado con este número, fue el proyecto más anticipado por los fanáticos a finales de los 2000 y principios de los 10s, o al menos yo siempre lo he visto así, ya que cada que sale el tema de proyectos cancelados de Star Wars, este sí o sí está en la conversación. Este juego se me quedó muy grabado en la memoria porque tenía muchas expectativas por él, siendo uno de los videojuegos que más esperé antes de su cancelación. Y pues sí, de eso va el video de hoy, de retomar este proyecto. Y creo que para empezar a hablar de lo que podría haber sido, deberíamos hablar primero del aporte que pudo darle a Star Wars en los videojuegos. Ok, algo que he oído a muchos decir en años recientes es cómo los juegos de Star Wars siempre te ponen a jugar como un Jedi o Sith por defecto, siendo que muchos apuntan a la falta de juegos con un enfoque que no sea darte un sable de luz y la fuerza. Y si bien realmente esto está lejos de ser una realidad, teniendo juegos como Republic Commandos, Battlefront, Bounty Hunter o incluso propuestas más originales como Razer, es cierto que la mayoría de juegos de Star Wars que han dejado huella en la cultura popular van con la temática Jedi Sith. Juegos como KOTOR, Jedi Fallen Order, y no es raro que sea así. A todos nos entusiasma tomar un sable de luz, usar la fuerza como loco, hacerle parry a todo disparo que venga hacia nosotros, y no por nada hasta Battlefront te permite, aunque sea por tiempo limitado, tomar el rol de estos personajes. Hay un atractivo en tomar el rol de estos caballeros que tarde o temprano tienen los poderes que cualquiera quisiera tener. Pero esto ha llevado a que los juegos que buscan alejarse de la trama Jedi no tengan un representante tan fuerte como el de estos juegos ya mencionados, al menos no con el público general. Probablemente lo más cercano a esto sea Battlefront, pero todos sabemos que EA se encargó de dañar fuertemente la imagen de la marca hasta el punto que muchos rehuyen todavía de Battlefront 2. Y es por eso que 1313 me pareció relevante, ya que el anuncio causó gran revuelo y discusión tanto en el fandom de Star Wars como entre jugadores de todo el mundo. Y creo que eso se debió a dos cosas principales. Por un lado, el recargarse en la jugabilidad de juegos como Uncharted y Gears of War, un tipo de gameplay que era muy popular por aquellos tiempos, y además acompañado por los visuales que eran constantemente mencionados debido al gran trabajo hecho en Unreal Engine. Estaba claro, 1313 había captado la atención de los jugadores y la espera por su salida era una constante expectativa. De hecho, creo que eso provoca que a día de hoy siga siendo tan mencionado. Creo que podríamos decir que el juego muy seguramente habría tenido un buen lanzamiento y eso hubiera incentivado a más desarrolladoras a tomar el riesgo de dar vida a nuevos proyectos de la saga que se alejaran de la temática Jedi y de la clásica jugabilidad de acción, siendo que 1313 pudo ser un pionero para vivir una nueva época de juegos de Star Wars con una mayor libertad a la hora de explorar la galaxia con otros roles fuera de los usuarios de la fuerza. Y es que, espero equivocarme, pero sabiendo cómo son las compañías hoy en día, no me sorprendería que el fracaso de Outlaws más bien provoque que los tipos de arriba quieran enfrascar a los estudios a lo que ya saben que funciona, sables de luz y la fuerza. De haber triunfado, 1313 pudo cambiar el panorama actual de los videojuegos de Star Wars, dándonos una mayor variedad en jugabilidad, roles y propuestas en sí. Pero al igual que el gameplay, las historias de Star Wars que se cuentan en los juegos suelen tener cierta predilección hacia un tipo de ambientación. Gran parte de las tramas tarde o temprano nos dejan en una situación que sea familiar para nosotros.
Muchos de los juegos son cercanos a la saga Skywalker, evitan alejarse mucho de la trama principal de las películas. Probablemente el juego que más se arriesgó en ese apartado fue KOTOR, pero 1313 parecía ser una de esas obras que buscan más bien expandir ciertas partes del universo Star Wars, como es el mundo de los cazarrecompensas, que no había sido tan explorado a profundidad en aquellos años por los medios audiovisuales, a excepción de The Clone Wars, que ya estaba empezando a darle foco al bajo mundo de la Guerra de las Galaxias. Y de hecho, en retrospectiva, era una gran oportunidad de darle más fuerza a esta subcultura de los cazarrecompensas como historia. Pero bueno, el punto está en que 1313 dio la oportunidad a conocer nuevas partes que proyectos anteriores no pudieron explorar, ya fuera porque la historia no se prestaba para eso o alguna otra razón de por medio. Pero este proyecto pintaba convertirse en el estandarte de, como dije, un elemento que en el medio audiovisual de Star Wars estaba apenas tomando un rumbo. Por lo que sabemos, en esta entrega no solo visitaríamos el nivel 1313 de Coruscant, origen del título en esta entrega, sino que nos abriríamos paso a otros rincones de la galaxia nunca antes vistos, o tal vez sí, pero lo haríamos a través de la mirada de un cazarrecompensas, bajo nuevas reglas, códigos y claro, culturas de una forma totalmente interactiva y que iría a nuestro ritmo. Y creo que eso es lo que más valoro de lo que pudo significar 1313 para el universo Star Wars, que en vez de reafirmar los elementos que ya conocíamos, pero ahora en otro medio, más bien iba a expandir las partes de su universo que todavía no conocíamos. Más que tener un impacto en las historias de Star Wars en sí, lo tendría en lo que estas podrían explorar de un universo que es interminable. Como sabemos, tras varias filtraciones después de su cancelación, 1313 tendría a Boba Fett como protagonista del juego. No entraré en detalle sobre la decisión de Boba Fett como protagonista, ya que hay varias versiones en internet. Creo personalmente que esta fue una de las mejores cosas que este videojuego pudo haber hecho. Y para explicarte por qué, creo que tengo que decirte que odio a Boba Fett. Ok, tal vez la palabra odio sea muy fuerte. No me gusta el personaje. Y más que tener un problema con él, lo tengo con cómo se ha manejado el cazarrecompensas. Y ese problema es algo que estaba presente desde mucho antes que Disney entrara en la ecuación. Es un problema que lleva muchos años y donde hasta el propio George Lucas tuvo participación. Verán, no quiero entrar en mucho detalle sobre mi problema con Boba Fett, porque pues no es el tema del video, pero sí creo que este personaje ejemplifica mucho un problema de Star Wars a la hora de hablarnos de historias ajenas a la saga principal, en ciertas ocasiones, claro. Siempre he sentido que la historia de Boba Fett, fuera de la trilogía original, es más como un parche por parte de George Lucas y otros escritores para que los fans del personaje puedan decir que es su favorito por algo más que su diseño y porque es cool. Pero por lo que se ha comentado a lo largo de los años y por lo que vimos de 1313, parecía que el trato hacia el cazarrecompensas buscaba ser con respeto y no al forzarle una relevancia, más bien al dedicarle una historia real solo para él. A lo que me refiero con esto y lo que me gusta del trato que parecía Boba Fett tendría es que el equipo detrás de este proyecto querían hacer a Boba Fett un personaje hecho y derecho, pero a través de lo que parecía una historia más personal. Bien sabemos que sobre todo en los últimos años, gran parte de los proyectos ligados a Star Wars tienden a recaer en el uso de una historia que no puede bajar los niveles de riesgo, donde tiene que estar en peligro la existencia de toda la galaxia. Y a ver, claro que toda obra debe tener un conflicto, no estoy diciendo lo contrario. A lo que me refiero es que este juego parecía que buscaba alejarse de esa idea. Una historia que no dependiera de qué tan grande era la nueva estrella de la muerte, ni qué tan poderosa iba a ser, sino una obra donde su conflicto pudiera bajar esa escala a algo, como llevo diciendo, más reducido, más personal. Algo que ayude a expandir el universo Star Wars más a los lados que hacia enfrente, ramificando lo que se nos cuenta en la historia principal. Y ya hemos visto esto, grandes historias de Star Wars
que no tienen que ser el nuevo gran evento. De hecho, considero que esa fue la mayor fortaleza de The Mandalorian en su primera temporada y de Rebels durante sus primeros capítulos, que si bien había un conflicto, podía permanecer en algo que afecta a unos cuantos y no hacer el siguiente apocalipsis a detener. Y ya no solo es que esto funcione, los fans pueden apreciar esta clase de historias. Creo que muchas veces los directivos detrás de Star Wars pecan de desestimar al público en este aspecto, creyendo que no pueden apreciar estas pequeñas historias, estos desvíos que en realidad son los que nos permiten conocer a personajes que tal vez no tuvieron la oportunidad de ser explorados como merecían en su momento. Es por eso que aprecio más cosas como el corto animado de Boba Fett, que los intentos superficiales de George u otros escritores para querer hacerlo un personaje interesante, entre muchas comillas. Porque este pequeño corto de aquí te cuenta mucho más de Boba Fett, de su personalidad e incluso de su modo de operar como cazarrecompensas, que todos esos intentos de hacerte mirar a la pantalla invisible mientras apuntas con el dedo. Y por eso mismo aprecio lo que parecía querían hacer con el personaje aquí. Una historia que profundiza en Boba Fett por quien es y no por darle una relevancia que el personaje nunca necesitó. Y claro, hablo de Boba Fett porque iba a ser el estelar de este videojuego, pero esto realmente podría aplicar para cualquier otro personaje, o incluso para nuevos que se integren a este universo. Yo sé que muchos odian Outlaws, y tampoco diría que le tengo un gran aprecio, pero si bien en ejecución falla, en concepción este juego hizo un movimiento valiente para lo que es el medio audiovisual actual de Star Wars. Protagonizar con un personaje totalmente nuevo, con una historia ajena y encapsulada a las vivencias de esta nueva protagonista. Y sí, hay personajes ya conocidos, pero la historia de Kay, creo que se llama así, no depende de ser un punto de inflexión. He llegado a ver gente diciendo que Outlaws es el Star Wars 1313 que salió y salió mal. No sé hasta qué punto sea cierto, ya que, bueno, este fue, vaya, cancelado. Pero sí creo que hubo algo en donde sus caminos cruzaron, en que tal vez, así como este juego, 1313 pudo habernos dado una nueva perspectiva para Star Wars, con una jugabilidad que saliera del clásico Sé un Jedi que muchos hablan, con nuevas historias para conocer lados desconocidos del universo Star Wars, y claro, tal vez de haber salido y triunfado, pudo abrir la puerta a contar nuevas anécdotas con una verdadera libertad creativa sin tener que viajar cientos de años al pasado. Star Wars 1313 dejó un gran impacto en la franquicia Star Wars, ya no solo por el dolor de su expectativa y cancelación, llevando a fans pidiendo un milagro para su regreso, pero incluso cancelado también dejó una marca muchos años después. Incluso a día de hoy, el nivel 1313 de Coruscant llegó a ser mencionado y explorado en obras como The Clone Wars, aunque claro, no con la profundidad que se prometía en este proyecto. Viéndolo en retrospectiva, fue uno de los primeros a la hora de explorar el mundo criminal en Star Wars fuera de los cómics, y su impacto no solo quedó en el fandom de la Guerra de las Galaxias. De misma manera, le mostró al mundo del gaming a dónde podían llegar los avances técnicos de aquella época y a lo que podían aspirar a ser. Y más importante, pudo enriquecer a uno de los personajes que, como dejé bastante claro, a mi parecer más lo necesita. Pudo ser la gran historia de Boba Fett que no fuera Escapé del Sarlacc. Hablando una vez más del audiovisual. Es una lástima que este juego, que prometía tanto, ya no solo como novedad, sino como pieza audiovisual, se haya perdido. Pero quién sabe, tal vez en algún futuro, si bien 1313 no regrese, sí que podríamos tener una propuesta igual de única y encantadora. Y bueno, ya no queda más que decir. Supongo que, como de costumbre, me terminé alargando, pero tampoco había mucho que decir en este video, ya que este juego no tuvo algo muy concreto y extenso antes de, bueno, ser cancelado. Por lo que sí, tal vez se note mucho que me recargué en la especulación de lo que pudo haber sido Star Wars 1313. Al final no sabremos si realmente hubiera sido así como lo dije a lo largo del video. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle like,
suscribirte, compartir con tus amigos y activar la campanita de notificaciones para no perderte del próximo contenido en el canal, ya que eso sería una gran ayuda ahora que estamos creciendo. Déjame saber qué opinas de este juego, de su cancelación, de algún otro proyecto que sufrió la purga de la Orden 66 por parte de Disney y no sé, si quieres poner mi cabeza en una pica por lo que dije de Boba Fett. Solo recuerda que todo comentario debe hacerse con respeto, que somos seres humanos con el don del habla y la inteligencia. Te dejo por aquí un video de Star Wars y uno de BioShock. Les agradezco una vez más todo el apoyo durante este año y claro, los anteriores también. Estás en The Geek World y nos vemos en un próximo video.